Acelerando Empresas, episodio 92. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, martes 23 de octubre, en este episodio número 92, en el que seguimos con el ciclo de financiación pública para emprendedores. Hoy en especial tenemos a Enrique Bermejo, asesor fiscal y experto en Soros Gabinete, que nos hablará de un tipo de financiación muy particular, pero muy interesante, que son las deducciones en I+D en España. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/concurso, y solo con compartir este episodio e inscribirte ahí, entrarás en el concurso que vamos a realizar con motivo del episodio número 100 de mentoring por videoconferencia conmigo para acelerar tu proyecto. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Enrique Bermejo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. Además está colegiado en el Colegio de Economistas de Madrid y ha desarrollado desde 1998 su experiencia profesional en el ámbito de la asesoría fiscal a personas físicas y jurídicas. Además, él explícitamente se ha dedicado a ayudar y a asesorar a empresas en la aplicación de deducciones fiscales en el desarrollo de proyectos de I+D y de IT. Actualmente Enrique es el socio fiscal de Soros Gabinete, desde donde desarrolla los proyectos relacionados con la inversión en I+D y en IT, así como socio de director de Fiscal Consulting, Asesores Tributarios SL, sociedad dedicada en exclusiva al ámbito de la asesoría fiscal. Y lo tenemos hoy aquí para que nos hable precisamente de las deducciones de I+D en España. Así que damos ya la bienvenida a Enrique. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Hola, Fran. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti por participar, porque el tema creo que es muy interesante para todas las personas que nos escuchan. Y si quieres, bueno, entramos ya de lleno. ¿Cómo funcionan las deducciones I+D en España? Bueno, las deducciones, la aplicación de deducciones, que no es más que una norma prevista en la ley de impuestos, es una forma más de financiación para empresas que invierten en I+D o en IT, ¿de acuerdo? En concreto, se trata de dinero efectivo. ¿Por qué? Porque es una cantidad, la deducción que se aplica a una empresa es una cantidad que se resta de la cuota a pagar del impuesto de sociedades. Efectivamente. ¿Y qué gastos se pueden deducir? Pues mira, principalmente los gastos que se pueden deducir, que forman parte de la base de la deducción, son los costes de personal, que esté afecto directamente a las actividades de I+D o de IT, que normalmente son pues los investigadores, los técnicos y el personal asimilado y otro personal de apoyo que haya, ¿de acuerdo? Por otra parte, son deducibles los gastos de los costes de las materias primas, de las materias consumibles y de los servicios utilizados directamente en el proyecto de I+D. Dentro de esos servicios son dos tipos en concreto de servicios. Son los servicios de profesionales independientes, es decir, freelance, que tú contratas para ayudarte a desarrollar tu proyecto de I+D, o empresas que tú contratas para que hagan una parte de tu desarrollo o directamente para que te ayuden en todo el proceso del desarrollo. Por último, el último tipo de gasto que es susceptible de formar parte de la base de es la amortización del inmovilizado que esté afecto directamente al proyecto de I+D o de IT. Como ves, he dicho todo el rato que esté afecto directamente. Esto es porque los costes indirectos, y esto es doctrina de la Dirección General de Tributos, que es el organismo del Ministerio que interpreta las leyes fiscales, dice específicamente que no forman parte de la base de la deducción los costes indirectos que afecten a las actividades, aunque respondan a una imputación racional de los mismos. Por ejemplo, aquí trata de los costes de su actividad, los costes de estructura general de la empresa y los costes financieros. De acuerdo. Y bueno, ¿qué vinculación tienen que tener esos costes con el tema de la I+D? Es decir, ¿puede servir cualquier coste en esa empresa? O bueno, la empresa tiene que tener un fin de investigación. ¿Cómo se estructura eso? La empresa como tal no tiene que tener en sus estatutos social un fin que esté definido, que esté destinado exclusivamente a desarrollo de inversiones en I+D o en IT, sino que puede empezar a desarrollarlas cuando estime conveniente o cuando lo necesite, pero está claro que tiene que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos, es decir, el concepto de I+D o de IT, viene específicamente definido en la Ley del Impuesto de Sociedades, en el artículo, si no me equivoco, 35 hasta el 39 de la vigente Ley del Impuesto. Entonces,
Entonces, en principio, la más clara diferencia entre I+D e IT o nada es que cuando una empresa desarrolla un desarrollo de I+D, se trata de un desarrollo absolutamente innovador, que no existía previamente en el mercado y que y que para el mismo no se han utilizado ningún tipo de componentes que existieran previamente. Es decir, que si tú estás utilizando algoritmos para desarrollar un producto, algoritmos que ya existían, porque hubieran sido desarrollados por otros, tu actividad ya no sería de I+D. Si tú creas tus propios algoritmos o innovas los ya existentes para darles una función que no estaban dando en ningún momento, pues ya tienes un proyecto de I+D. IT, sin embargo, es cuando estás desarrollando algo, estás aplicando nuevas funcionalidades a algo que ya existía. En general, aunque viene definido por las autoridades tributarias, el concepto de I+D y de IT en realidad es bastante difuso. Es decir, se está muy en el límite y llegado el momento en que haya que demostrar algún tipo de desarrollo ante la agencia tributaria, pues bueno, hay que tener muy claro qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, porque bueno, los informáticos de la agencia tributaria pues también saben hacer su trabajo. Bueno, también aquí supongo que estará más claro si los gastos son pues en temas de patentes o cosas así, ¿no? Sí, por ejemplo, los gastos de desarrollar una patente está especificado que es un gasto en concreto de innovación tecnológica. Fantástico. Bueno, y vamos a hablar entonces de dinero, ¿no? ¿Cuánto se puede deducir una empresa por estas deducciones de I+D o de IT? Pues mira, Fran, la cantidad a deducir, la cantidad que tú al final vas a ver en tu bolsillo o que no sale de tu bolsillo, es un porcentaje. Cuando se trata de un desarrollo de I+D, los porcentajes de deducción son el 25% de los gastos efectuados en el periodo. En concreto hay un doble porcentaje, que también es el 42%. El 25% es sobre los gastos iguales o inferiores a la media de los 2 ejercicios anteriores y el 42% se aplica a los importes que superen la media de inversión de los años anteriores. Cuando tú desarrollas por primera vez un proyecto de I+D, la deducción que aplicas será la del 42%. Luego, si tú desarrollas un proyecto de innovación tecnológica, ahí tienes un porcentaje de deducción fijo, que es el 12%. Estos porcentajes, ¿dónde se aplican? Pues se aplican a la base de la deducción, y la base de la deducción son los gastos que están directamente relacionados con el proyecto que se ha llevado a cabo. Además, en el tema de la I+D hay otra serie de deducciones adicionales, en concreto hay una del 17% sobre los gastos del personal correspondientes a investigadores cualificados que estén adscritos en exclusiva a actividades de I+D. Investigadores cualificados normalmente son ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones con una titulación, tipo de ingenieros o otro tipo de titulados, pero con una titulación que se les presuponga suficiente para poder considerarlos como investigadores cualificados. Y por último, también se puede deducir un 8% de las inversiones realizadas en elementos del inmovilizado material o intangible. ¿Qué es inmovilizado material o intangible? Pues, por ejemplo, todos los equipos informáticos puede ser un inmovilizado material que tú tengas que afectar directamente al desarrollo de tu proyecto de I+D, o intangible, pues sobre todo programas informáticos, ¿de acuerdo? No puedes aplicarte estas deducciones extraordinarias sobre inmuebles o sobre terrenos, por mucho que tú utilices un inmueble como un laboratorio para el desarrollo de tu actividad. Y bueno, estas ayudas, deducciones, mejor dicho, ¿están sujetas a una convocatoria o es una convocatoria continua? No. En efecto, tú te aplicas la deducción cuando presentas tu impuesto de sociedades de cada ejercicio. Los impuestos de sociedades se presentan de forma general durante los 25 primeros días del mes de julio del año siguiente al que cierra su ejercicio. Por ejemplo, en julio de 2018 se presenta el impuesto de sociedades del año 2017. En ese momento, si tú has hecho una inversión en I+D durante 2017, es cuando en tu impuesto de sociedades te aplicas la deducción correspondiente y minoras siempre la cuota, siempre y cuando tengas beneficio y tengas una cuota a pagar del impuesto, pues minoras esa cuota a pagar. Hay un límite, que es el 50% de la cuota. Es decir, si a ti te sale a pagar un impuesto de sociedades porque has tenido un beneficio fantástico de 50.000 euros, el máximo que puedes reducir tu cuota a pagar es la mitad de esos 50.000, es decir, 25.000. ¿Qué pasa si tú has generado más deducciones de las que te puedes aplicar? Bien, porque superas
50% de la cuota o bien porque tienes pérdidas. Esas deducciones generadas se guardan en tu balance y las podrás aplicar en los años posteriores en los que tengas beneficio. Ajá. Y bueno, puedes aplicar entonces lo que has hecho el año anterior, pero si esos gastos los has hecho varios años atrás. Pues mira, antes teníamos la idea, los profesionales que nos dedicamos a esto, que era complicado recuperar aquellos gastos que hubieran sido susceptibles de aplicar una deducción, pero que no lo has hecho. Pero en concreto, en 2016 creo que fue, salió una resolución de la Dirección General de Tributos en la que dijo que si tú identificabas gastos que puedan ser susceptibles de aplicar la deducción y que sean de ejercicios que ya hubieras presentado tu impuesto de sociedades y todo, pues siempre y cuando no pasaras el límite de los 18 años en que tienes derecho a aplicarte las deducciones pendientes, pues tenías derecho a incluirlos en tu impuesto de sociedades igualmente. Muy interesante, entonces. Y bueno, vamos, si quieres, ¿cómo se solicitan? Porque, bueno, has comentado que se presentan con el impuesto de sociedades, pero habrá que hacer algo. Claro, cuando tú a Hacienda le pagas mucho menos de lo que tú le debes pagar y simplemente para hacerlo marcas una X en una de las casillas del impuesto, del modelo del impuesto de sociedades, pues es relativamente normal que Hacienda te mande una cartita y te diga, oiga, ya que usted dice que ha invertido en I+D, por favor, justifíquemelo. Entonces, para justificarlo, es decir, para tener la seguridad jurídica en la aplicación de la deducción, pues va de menor a mayor según los siguientes casos. Tú, el informe que menos jurídica te da es un informe técnico interno. Tú puedes encargar a una consultora que te haga un informe técnico en el cual, por un lado, estudie que la actividad que has desarrollado cumple los requisitos para ser calificada como de I+D o de IT y, posteriormente, identifique los gastos que están directamente relacionados y cumplen todos los requisitos para formar parte de la base de la deducción y te aplicas la deducción. Eso, si te llama Hacienda, se lo aportas y Hacienda te lo puede admitir o no. Si no te lo admite, lógicamente tiene que motivarlo. El siguiente forma que aumenta tu seguridad jurídica es que tú puedes solicitar a la Administración Tributaria una adopción de un acuerdo previo de valoración de los gastos correspondientes a proyectos de I+D o de IT que tú consideres susceptibles de disfrutar de la deducción. A Hacienda le justificas técnicamente que tu le aporta los gastos y ella te valora si sí o no podrán formar parte de la base de deducción. Y luego está la forma en que tu seguridad es prácticamente absoluta, que es que con la solicitud y obtención de un informe motivado emitido por el Ministerio de Economía y Competitividad, o como se llame en cada momento, de innovación, etcétera, o por un organismo adscrito al mismo. Este informe motivado debe estar relacionado al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos para calificar las actividades como I+D o IT. Este informe es vinculante para la agencia tributaria solo en lo relativo a la calificación de la actividad como de I+D o de IT, no a los gastos relacionados con esa actividad. Es decir, si Hacienda me pregunta por qué me he deducido, fenomenal, le aportaré mi informe motivado, le diré que mi actividad es de I+D o de IT. En un informe motivado ellos no pueden rebatirlo, pero le tendré que demostrar muy específicamente todos los gastos que están directa y exclusivamente relacionados con ese desarrollo. ¿De acuerdo, Fran? Luego, hace 2 o 3 años, sacaron una opción que es... se establecía la posibilidad de aplicar la deducción sin haber tenido beneficios, es decir, de monetizar la deducción fiscal. Como te he dicho, si no tienes beneficios, la deducción fiscal realmente no la ves. La guardas en tu balance para el futuro, pero no la ves. Pero hay una forma en que tú puedes solicitarla previamente, ¿vale? Para ello, tienes que cumplir una serie de requisitos que a grosso modo el más importante es tener un informe motivado de la actividad que has llevado a cabo y además tú cuando haces esta solicitud también en el impuesto de sociedades ya directamente renuncias a un 20% de la deducción que te correspondería. Y luego, pues bueno, tienes una serie más de requisitos que cumplir, que es un periodo que debe transcurrir en concreto 1 año desde que finalice el año, el periodo impositivo en el que se generó la deducción,
lo que el importe de la deducción debes destinarlo a seguir desarrollando actividades de I+D o de IT. La plantilla media de la empresa pues no puede reducirse en los siguientes 24 meses, etcétera. No es fácil. Nosotros lo hemos hecho, pero no muchas veces, la verdad. Ese punto es muy interesante quizás para muchos oyentes porque, bueno, muchas empresas, muchas startups que están comenzando pues no tienen beneficios. Por tanto, el que puedan monetizar puede resultar muy interesante, incluso aunque sea para reinvertir en I+D, por supuesto, que es normalmente lo que hacen. Pero bueno, la duda aquí es cuándo entonces llega el dinero y en qué forma. Si haces esta monetización, si lo haces por la vía habitual de presentar el impuesto a sociedades, el dinero realmente te llega en el momento de presentar el impuesto, pues porque, como te he dicho, en lugar de pagar una cuota impositiva de X dinero, pagas una cuota impositiva de X dinero menos la deducción que hayas generado, ¿de acuerdo? Es decir, si tú el 25 de julio estabas preparado 50.000 euros en tu banco para soltar, si de pronto ves que has aplicado esta deducción, pues en lugar de pagar 50.000 pagas 25, es decir, hay 25.000 euros que ya estás dejando de pagar y que eso es dinero que no gastas, con lo cual es como si te lo dieran, ¿de acuerdo? Y luego, cuando aplicas esta solicitud, cuando haces esta solicitud de monetización del abono de la deducción, aquí normalmente estamos hablando de aproximadamente 1 año y medio desde que tú generas la deducción. Si la generas en 2017, la recibirás a lo largo del mes de noviembre de 2019. De hecho, casi 2 años. De acuerdo, fantástico. Bueno, pues nada más. Creo que es muy interesante todo lo que nos has comentado. Creo que a muchas personas que están ahora escuchando este podcast y que tienen inversiones en I+D, que están comenzando con empresas, les van a buscar más información. Así que, por favor, danos tu contacto para que puedan hablar contigo. Dinos cómo encontrarte. Tenemos nuestra web, que es www.soros.es, y nosotros informamos, nos gusta trabajar solo cuando tenemos posibilidades de éxito. Es decir, que si vemos que un proyecto no va a ser susceptible de aplicar ninguna deducción fiscal, no vamos a hacer el trabajo y mucho menos a cobrarlo, sino que vamos a recomendar al cliente que no lo haga, porque no vamos a recomendar nunca aplicar una deducción fiscal cuando genere un mínimo riesgo ante la gente. De acuerdo, Enrique, pues dejamos tu contacto también en la nota del programa. Muchísimas gracias por todo, ha sido muy interesante. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Fran. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Enrique por participar y, como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify, y además recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta que me dais en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con un nuevo caso emprendedor, de esta vez de Blas Herrador, fundador de Videogym, una plataforma de gimnasio online. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!